Hola, buenas tardes. Soy Enrique López y estamos platicando acerca de lo que es la reestructura empresarial. El día de hoy vamos a platicar sobre este webinar que es muy interesante para saber qué podemos hacer y cómo podemos reestructurar nuestra empresa en esta época y en estos tiempos. ¿Vale? Entonces, les voy a platicar un poquito quién soy y qué hago. Yo dirijo una firma de consultoría que está especializada sobre todo en estrategia, desarrollo directivo y reestructura empresarial. Esta firma de consultoría se llama 4Floor Consulting Group. Y la idea es que podamos tener nosotros una visión mucho más amplia de qué es lo que podemos hacer frente a esta incertidumbre que hay con todos estos cambios hoy en día. Tengo también 28 años como docente y consultor de negocios en el Tecnológico de Monterrey y realmente pues he visto muchas empresas. También soy mentor y consejero de negocios en diferentes foros, en diferentes aceleradoras de empresas. Entonces, afortunadamente he podido ver y encontrar muchas cosas interesantes con respecto a cuáles son las tendencias y qué es lo que se puede hacer ahorita para la reestructura empresarial. Sé que te va a interesar mucho, sé que te va a gustar mucho. Entonces, iniciamos. ¿Ok? Acerca de este webinar. Bueno, pues simple y sencillamente se me hizo muy interesante y muy importante que las empresas y los empresarios sepan cuáles son las alternativas que tenemos hoy en día. Es bien complicado que podamos tratar de hacer una planeación a largo plazo o tratar de entender qué es lo que está ocurriendo y necesitamos tener claro cuáles son las alternativas que tenemos para poder reestructurar nuestra empresa dependiendo en qué etapa o en qué momento estemos. Entonces, la idea de tener una visión un poquito más clara de lo que es la reestructura empresarial es para que podamos alinear todas las necesidades de nuestros clientes, de nuestros consumidores, hacia su satisfacción para que nuestra empresa pueda sobrevivir frente a estos desafíos que tenemos hoy en día. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Creo que es muy importante tener una visión clara a qué se refiere. ¿Ok? Bueno, continuando con esto, es muy importante entender sobre la economía del poco contacto. Esto es, el mundo se ha transformado tanto que hoy en día nos cuesta mucho trabajo estar en contacto con las demás personas, sobre todo por esta distancia que tenemos que tener para evitar los contagios y diseminar el virus. Entonces, el nuevo normal dentro de nuestra sociedad es esta economía en donde tenemos que estar muy separados y tenemos que estar sobre todo aislados para evitar contagiarnos y contagiar a los demás. Esto está caracterizado por todas estas interacciones limitadas. Todo este tema del encierro también nos ha limitado mucho. Toda esta nueva visión que tenemos que ver con medidas de salud y seguridad y los nuevos comportamientos están repercutiendo directamente en cambios en la industria. Si bien ahorita la parte más complicada es que se detuvieron las empresas y muchas empresas tuvieron que frenar sus operaciones y tuvieron que detenerse en muchas cosas y algunas inclusive tuvieron que cerrar, el principal problema no es ese, sino cómo tienen que regresar esas empresas ahora que empiece a abrirse poco a poco la economía y se regrese a estas interacciones. Entonces, no regresaremos a la normalidad como nosotros le llamábamos previamente, sino que vamos a entrar o vamos a descubrir una nueva forma el que vamos a tener para interactuar y esto va a impactar directamente en la industria, en la forma en que nos comunicamos con los clientes y nos relacionamos con los clientes o consumidores, inclusive hasta los proveedores. Entonces, hay que entender que el principal reto no es nada más en este tiempo en el que estamos en la cuarentena o estamos encerrados, sino también qué es lo que vamos a diseñar a corto, mediano y largo plazo para ir trabajando sobre cómo se va a hacer este regreso a la nueva normalidad, ¿no? Entonces, esto cambia totalmente la visión que tenemos que tener y desafía los intereses y las inquietudes que tenemos. Pero también, yo creo que la parte más importante, crea nuevas oportunidades. Si nosotros tenemos la capacidad de ver estas nuevas oportunidades, podremos recuperarnos rápidamente y crecer a mediano plazo. Ok, ¿cómo la economía de poco contacto va a definir nuestra vida en este tiempo? Bueno, pues número uno, las compañías que logren sobrevivir en esta era son aquellas que puedan adaptarse rápidamente a la economía del poco contacto que vamos a tener, ¿no? Esta reducción de las interacciones que vamos a tener
va a afectar directamente a las empresas y su forma de operar y sobre todo cómo vincularse con sus clientes y sus proveedores. Entonces, no nada más es sobrevivir en este tiempo del encierro, sino estar preparados para lo que sigue en la siguiente etapa. Y creo que aquí una de las cosas más importantes es la confianza y la seguridad que se le brinda tanto a la gente o a los clientes o consumidores sobre nuestra marca y el valor que puede ofrecer. Entonces, tenemos que estar preparados para lo que sigue. Mucha gente está ahorita preocupada por las ventas a corto plazo, por mantener la empresa, por reducir los costos, pero creo que la parte más importante es saber cómo van a enfrentar los desafíos en los siguientes 6 meses, 12 meses, inclusive 2 años. ¿Qué podemos aprender sobre todo de las regiones en donde inició la pandemia y ahora están en fases de apertura? Sabemos que China está abriendo su economía, Europa está abriendo su economía, entonces, aunque la sociedad se está recuperando, no del todo se siente esta normalidad. Si bien mucha gente está saliendo hacia las calles, está tratando de retomar esa normalidad a la que estaba acostumbrada, se está topando con muchas restricciones, con muchas cuestiones legales, con muchas distancias que inclusive o legislaciones que los mismos países están estableciendo para poder controlar los contagios. La distancia y el miedo siguen estando latentes en la gente. Hay gente que está mucho más sensible y susceptible al tema, hay gente que no, pero esto hace que tengamos diferentes visiones. Inclusive país por país tiene diferentes maneras de cómo afrontar el regreso a la normalidad y cada país encontrará nuevas alternativas, por eso es hasta cierto punto complicado poder trazar un plan general al tener diferentes referencias. Entonces, tenemos que entender que la distancia y el miedo siguen estando latentes. A pesar de que las fases se están abriendo, la gente sigue teniendo esta reserva y la gente exige regresar a cierta normalidad, a poder volver a viajar, a poder relacionarse otra vez con la gente, a poder ir a un restaurante, al cine. Sin embargo, eso cada vez se hace un poquito complicado por las nuevas restricciones. Entonces, esto es lo que podemos ver acerca de las nuevas, de los países que ya están abriendo sus fronteras y cambiando su estatus, ¿no? Y entonces existe esta nueva normalidad. ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad? Bueno, pues hay cosas que se sienten normales como los embotellamientos, pues vuelve a haber otra vez contaminación, la gente vuelve a tener fiestas, la gente empieza a salir un poco más hacia la calle y sentir que hay un retorno hacia esa época antes de la pandemia. Sin embargo, hay cosas que pronto vamos a ver y que se van a sentir como normales, como pedir a un restaurante para llevar, lo que casi nunca se hacía, entregas de comestibles en los hogares, pasar a hacer el súper por internet y luego pasar por él, hacer el home office. Muchas empresas están migrando hacia ese modelo que se esperaba que iba a estar listo para el 2025 y las empresas iban a estar transitando poco a poco hacia este modelo de home office. Sin embargo, de manera brusca muchas empresas se hicieron y se dieron cuenta que no estaban tanta infraestructura. Por tal motivo, pues encuentran una nueva normalidad ya trabajando o haciendo home office. Y de las cosas de las que no nos vamos a poder sentir normales, pues está todo este sistemas de seguridad, revisiones de salud, mediciones de temperatura, esclusas, zonas aisladas, uso permanente de las mascarillas. Ahorita algunos países están pidiendo que los viajeros que entren a estos países permanezcan en una cuarentena, bueno, más bien 14 días aislados como una forma de restricción para poder entrar al país y garantizar que no están con el virus, ¿no? Certificados de salud, certificados de dónde viene uno, de que no ha tenido ninguna enfermedad. Y entonces la nueva normalidad no es que tengamos diferentes polos, sino hay diferentes niveles sobre los cuales nosotros vamos a encontrar esta nueva normalidad que va a normar nuestra forma de acercarnos y comunicarnos en el mundo. Ahora, ¿esto cómo afecta directamente los esquemas de negocios que hasta hoy hemos venido manejando y entendiendo? ¿Okay? Los principales obstáculos
que se enfrentan hoy en día las empresas, en este momento sobre todo, son las relaciones rotas con los clientes. Antes las interacciones que había en la comunicación ha hecho pues, con este problema que estas relaciones se rompan y se replanteen. Hay una caída instantánea de la demanda de la mayoría de los productos y de los sectores precisamente por este confinamiento y también por las relaciones rotas, sobre todo algunas industrias, por ejemplo, la de moda y lujo se han visto, turismo también se han visto impactados seriamente con una caída de la demanda. Y sobre todo también hay mucha incertidumbre frente al futuro para hacer alguna planeación, poder entender o hacer una estimación de cómo pues, se puede cerrar el año. Muchas empresas están sufriendo para tratar de ver cómo van a cerrar el año. Puede ser que no tengan la información completa y realmente no saben en dónde están parados. Entonces, sí es importante entender que hay que tener una radiografía clara de dónde estamos y qué podemos hacer. Y también hay una limitación de alternativas de conexión con los clientes, ¿no? Muchas empresas no estaban preparadas para el tema de la digitalización, para el tema de la sistematización, y entonces este es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan y muchos desafíos que tienen hoy en día muchas empresas. Dentro de las relaciones rotas con los clientes, las empresas están sufriendo de distanciamiento con sus clientes, tanto física como emocionalmente. Cuando muchas empresas ya habían construido mucho awareness con sus clientes y ya había mucha lealtad hacia las marcas, este distanciamiento ha hecho que muchos clientes cuestionen o evalúen si efectivamente los productos que consumían vale la pena seguirlos consumiendo o ya, ¿no? Entonces, este distanciamiento ha afectado a las empresas en temas de credibilidad y de satisfacción de las necesidades. Lo que ha pasado es que se han replanteado mucho las necesidades de los clientes, de sus hábitos y costumbres de una manera muy brusca, muy rápida, y esto ha hecho que la comunicación también se haya transformado, ¿no? Y la interacción haya disminuido y la lealtad de marca también haya disminuido. Entonces, este estrés del cliente, el miedo que tiene el cliente afecta también la percepción del valor que tiene sobre las marcas y los productos, y entonces el cliente entra en un estado o en un modo que se llama modo de supervivencia. Esto es, la mayoría de los clientes están tratando de sobrevivir y pasar esta pandemia porque tienen reducidos sus ingresos o perdieron su fuente de ingresos. Necesitan cuidar porque no saben cuánto tiempo van a estar confinados, entonces tienden a cuidar mucho más los recursos y a tratar de controlar o disminuir sus gastos no esenciales. Entonces, cuando el cliente, el consumidor, entra en modo supervivencia, restringe mucho sus gastos y se vuelve extremadamente racional en el momento de tomar sus decisiones de compra. Entonces, como tenemos esta caída, ¿no? Y el cliente entra en este modelo, en modo supervivencia, es mucho más cuidadoso, sobre todo frente a la incertidumbre. Entonces, hay productos que se ven altamente afectados por esta situación y hace que el cliente consumidor sea mucho más racional con sus compras y evita a toda costa las compras emocionales, salvo que sean algunas compras compensatorias o emocionales, pero normalmente la mayoría, el 90% de las compras son racionales. Y entonces, aquellos productos que antes tenían un valor intrínseco, puede ser que ahora sean cuestionados sobre su verdadera utilidad y saber si efectivamente los necesito o no los necesito. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué tan necesario es mi producto o mi servicio para este cliente consumidor hoy en día y lo va a hacer en el futuro? Entonces, puede ser que hoy en día sea muy necesario mi producto, pero en 6 meses ya no. Entonces, tengo que identificar claramente qué es lo que necesita mi cliente y por qué me está comprando y qué es valioso para él y va a seguir siendo valioso en el tiempo. También hay que entender que la demanda no se va a recuperar de inmediato. ¿Por qué? Simple y sencillamente las prioridades han cambiado. El cliente está valorando ahorita más que nada aquello que le produce o le proporciona más valor, aquello que satisface de mejor manera, de manera más eficiente y más completa la necesidad que tiene. Entonces, valúa mucho más
las marcas que le dan esa seguridad y confianza de que efectivamente están satisfaciendo sus necesidades de mejor manera. Entonces, hoy en día, mientras que antes habían marcas que uno se podía dar el lujo y entrar en una negociación, hoy en día se ha perdido esa capacidad de negociación y de diferentes alternativas. Simple y sencillamente estamos optando por las mejores opciones que nos satisfacen de mejor manera a un precio adecuado. Entonces, la caída de la demanda está obligando a las empresas y a los empresarios a ser más competitivos y encontrar nuevas alternativas de poder satisfacer de mejor manera las necesidades que hay. Yo creo que hoy en día una de las cosas más importantes es apostar a la generación de valor, aunque no se tengan muchos ingresos, pero que posteriormente se puedan capitalizar a mediano plazo. Yo creo que muchos empresarios y muchas empresas están tratando de capitalizar lo más que puedan del mercado y entonces están saliendo de precios o se están olvidando de la oferta de valor porque están tratando de acaparar la mayor cantidad del mercado y el cliente o el consumidor automáticamente lo percibe y siente entonces que no está siendo cuidado por la empresa, ¿no? O por el producto o servicio que consume. Entonces, no perdamos de vista que este año es un año de inversión. ¿Por qué digo inversión? Porque hay que invertir en los clientes, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en los clientes, en los desarrollos para generar ese valor y efectivamente a mediano plazo poderlo capitalizar. Hay esquemas de planeación frente a la incertidumbre, ¿no? Muchas empresas creen que es muy difícil planear frente a estos ambientes en los cuales no podemos tener una visión clara de qué es lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar dentro de 3 meses, no sabemos cuándo se va a aplanar la curva o cómo va a ser ese regreso o qué es lo que pasa frente a estos ambientes de incertidumbre. Y entonces resulta que las empresas, al igual que los clientes consumidores, están entrando en este modelo de supervivencia. Esto es, los empresarios y las empresas están buscando cómo sobrevivir a toda costa, ¿ok? Y anteriormente se hacían las planeaciones estratégicas a un año y hoy en día parece ser que no tenemos visibilidad ni siquiera a 3 meses. Entonces, al entrar en modo supervivencia, mucha gente se vuelca a tratar de solucionar las cosas inmediatas. Al abastecimiento, a las ventas, al servicio. Sin embargo, se les olvida que es necesario detenerse y hacer una planeación. Y esta planeación tiene que estar fincada en aspectos trimestrales. Esto es, que tengo que hacer estos 3 meses frente a la información de la que dispongo. Y de ahí volver a replantear esos 3 meses. No se puede hacer una planeación anual, pero sí se puede hacer una planeación de cada 3 meses para ver cuál es la estrategia más adecuada durante esos 3 meses para sobrevivir o poder incrementar las ventas. Bueno, otro de los problemas que tienen las empresas es sobre todo la falta de una infraestructura digital. Hay un gran desconocimiento de las capacidades de sistematización digital y esto se llama Excelitis. ¿Por qué Excelitis? Bueno, porque simple y sencillamente todo lo queremos resolver con Excel. He visto cuestiones contables, empresas muy grandes que llevan toda su administración y su contabilidad a través de un Excel, una hoja grande de Excel, y parece ser que dejamos el lápiz y el papel y entramos al tema de Excel, pero no hemos hecho el siguiente paso cuando hay una infinidad de plataformas muy amigables y muy fáciles de utilizar y que nos pueden generar un gran valor para poder resolver y tomar las decisiones más adecuadas. Entonces, si bien se esperaba que esta digitalización de las empresas se diera para partir del 2025-2028, hoy en día uno de los grandes retos es montar los negocios hacia una plataforma digital para poder sistematizar todos los procesos y tener un mayor control. También hay una incomprensión enorme en temas de marketing digital y inversiones en redes sociales. Entonces esto se llama Facebookitis. Y la Facebookitis es pensar que Facebook nos va a resolver todos aquellos problemas que tenemos de ventas. Entonces, me ha tocado ver muchas empresas que dicen, bueno, es que ya tengo página de Facebook y todos los días publico algo, pero no vendo nada, ¿no? Entonces, el pensar que uno puede vender a través de Facebook solamente
y no entender qué es una campaña de marketing digital y cómo puedes tú manejar todo eso en beneficio de tu empresa para la construcción de la marca y sobre todo entender cuál es el valor del cliente en el tiempo, entonces no estás entendiendo este tema de las redes sociales. Mucha gente parece ser que está pasando del espectacular que se veía en la calle a una publicación en Facebook. Sin embargo, no hay una generación de contenidos. Entonces, muchas agencias no están apoyando, están ayudando dentro de esta concepción para que las empresas y los empresarios entiendan la importancia del marketing digital y el tema de redes sociales. Entonces, todo esto debe funcionar dentro de una infraestructura digital. Y el principal reto es pasar del modelo empresarial tradicional a una infraestructura digital. Las empresas que entiendan esto y puedan rápidamente hacer el cambio de un mundo análogo a un mundo digital, van a tener mayores posibilidades de supervivencia. Entonces, el tema de infraestructura digital hoy en día se convierte en algo fundamental y que va a potencializar mucho las empresas. Hay tipos de empresas frente al COVID. Esta gráfica se me hace muy interesante porque hace un cruce entre volumen de ventas e ingresos. Entonces, en los últimos 4 meses, hay empresas que han crecido significativamente. Y aquí habrá que analizar si este crecimiento se da solamente de manera puntual por una cuestión cortoplacista, porque hay una demanda de un producto en específico que cuando pase la pandemia desaparezca, o efectivamente su estrategia ha sido lo suficientemente buena para generar valor y hay que aprovecharla para que siga creciendo en el tiempo. Entonces, una empresa exitosa hoy en día es aquella que tiene suficientes ingresos y volumen de ventas frente a los esquemas que tenemos de incertidumbre. Una empresa rescatable es una empresa que en los últimos 4 meses ha perdido sosteniblemente entre el 15 y el 50% de sus ingresos. Esto tiene poco volumen y aunque esté ganando bien en sus ingresos, pues es muy poco el volumen que tiene y eso ha hecho que no tenga ingresos adecuados. La empresa resentida es una empresa que en los últimos 4 meses perdió un 15% de sus ingresos, tiene suficiente volumen de ventas, pero se han reducido sus ingresos porque ha tenido que disminuir sus precios. Entonces, una empresa resentida y una empresa rescatable son empresas que se encuentran en una situación que requiere transformarse o estrategias exitosas para que puedan transformarse en una empresa exitosa. La otra empresa que ha perdido ingresos y volumen de ventas es una empresa catastrófica. Esto significa que tiene una pérdida sostenible de ingresos mayor al 50%. Y esto es una empresa que se encuentra en una crisis y que hay que tomar acciones inmediatas. ¿Cuáles son los escenarios desde la perspectiva del mercado? Bueno, una empresa exitosa tiene que mejorar su oferta y esto es fortalecer ese mercado y mantener la oferta o mejorar lo existente. ¿Para qué? Para que a corto, mediano y largo plazo mantenga su valor y pueda generar mayor valor agregado. Mientras que la empresa rescatable tiene que innovar en mercados adyacentes con ofertas innovadoras que le permita poder diversificar su negocio y encontrar nuevas alternativas en los mercados que dispone y que ya los conoce, ¿no? La empresa resentida, por su lado, tiene que rediseñar su mercado u oferta. Y esto tiene que ver cómo incrementar el valor que ofrece y también digitalizar sus procesos. Claro, la empresa rescatable, la resentida y la exitosa también pueden utilizar el tema de la digitalización, pero en el caso específico de la resentida, puede mejorar mucho el tema de los ingresos al generar más valor a través de la digitalización. Y la empresa catastrófica habría que plantearse el reto de rediseñar el negocio o la empresa y encontrar nuevas oportunidades con lo que se dispone. ¿Okay? Entonces, uno tiene que ver o identificar bajo el principio de honestidad o el principio de realidad, saber efectivamente en dónde está ubicada nuestra empresa para ver qué decisiones se tienen que tomar al respecto. Hay 3 principales alternativas de crecimiento dentro de las organizaciones.
hoy en día para los esquemas que tenemos, ¿no? Entonces, número uno, enfoca el mercado. Esto es proporcionar el mayor valor posible para el mejor mercado posible. Anteriormente las empresas tenían que o les vendían a cualquiera. Hoy en día tienes que encontrar y hacer tu microsegmento al cual le tienes que generar la mayor cantidad de valor para que ellos estén dispuestos a pagar por el servicio que tú ofreces. Entonces, muchas empresas a veces se olvidan del enfoque al mercado. Y a veces pensamos que marketing solamente se trata de el tema de publicidad o de comunicación o de branding, pero se nos olvida que en realidad marketing es conocer las necesidades rentables. Y entonces, si yo conozco las necesidades rentables de un segmento en específico y este segmento en específico me es muy rentable, quiere decir que tengo un buen enfoque al mercado y tengo una excelente estrategia de mercado. También está el tema de sistematización, lo que les platicaba. Tiene que ser algo fácil, rápido y con gran calidad en un ambiente digital, ¿no? Sin arrugas, seamless, como dicen. La sistematización quiere decir que yo puedo controlar todos los, cada una de las partes del proceso de mi negocio. Que yo puedo saber qué es lo que está ocurriendo en cualquier momento dentro del ciclo de la producción o el ciclo del servicio. Muchas veces o muchos empresarios confunden el tema de empresa con emprendimiento. Un empresario es aquel que tiene una empresa, pero esa empresa depende del empresario. Un emprendedor es aquel que ha desarrollado un sistema de negocio tal que no requiere del emprendedor para que siga funcionando. Un emprendedor no es aquella persona que empieza un negocio, ¿no? O vende algo o comercializa algo. Un emprendedor es aquel que desarrolla un sistema de negocio tal que no necesita de estar presente para que funcione y le genere ingresos semipasivos. Entonces, uno de los temas fundamentales de las empresas hoy en día es la sistematización para hacer que la gente interactúe lo menos posible dentro de los procesos y estos procesos puedan funcionar de manera rápida y ágil a través de procesos de digitalización. El tercer aspecto fundamental para el crecimiento hoy en día es la innovación. Es la manera más fácil y novedosa de poder satisfacer esta necesidad. Si yo tengo un mercado adecuado, un nicho de mercado adecuado y además cuento con un sistema eficiente y efectivo que me permite brindar la mayor cantidad de valor posible, va a ser innovador. Muchas empresas creen que la innovación es solamente una vez y nos vemos dentro de 5 años para volver a hacer un proceso de innovación, sin entender que la innovación es un proceso constante que tiene que venir de la mano con la estrategia. Y esto va a permitir irse adaptando en el tiempo a las demandas o a los desafíos que se pueden encontrar en el mercado. Y si efectivamente el consumidor ha cambiado, pues tenemos que replantear lo que estamos haciendo a través de la innovación para adaptarnos a estos cambios del consumidor. Bueno, hay algunas alternativas de crecimiento a corto plazo dentro del tema del consumidor. Y entonces existen nichos con oportunidades importantes dentro de la economía de bajo contacto. Uno de los disparadores fundamentales es los cambios en la industria, ¿no? Hay rediseño de industrias, mecanización, hay nuevos entrantes al mercado y esto hace que el disparador de cambios en la industria tenga una alta relevancia. Todo aquello que permita digitalizar, sistematizar, automatizar, servirá rápidamente para las industrias porque hoy en día es necesario entender todo esta dinámica dentro de la industria. También está el tema de nuevas regulaciones, cómo han cambiado los cambios legales y las regulaciones y cuestiones de salud. Entonces, esto tiene una relevancia media. Hay nuevos comportamientos de los consumidores porque la gente está cambiando y está actuando de diferente manera. Hay un cambio en sus sistemas de valores y en sus hábitos y costumbres. Entonces, esto nos lleva a un tema de alta relevancia con respecto a los nuevos comportamientos que entre más rápido los detectes, entre más rápido puedas adecuar tu oferta a esos cambios en el consumidor, más rápido vas a poder salir de este momento y poder pensar a mediano plazo y poder capitalizar el beneficio. También los cambios sociales se presentan como
desafiantes en temas demográficos, hay nuevas normas y valores. Ahorita estamos viendo un resurgimiento de los nacionalismos y todo esto está generando también movimientos sociales importantes que estamos percibiendo y tiene una relevancia alta. La nueva tecnología, si bien es algo muy importante hoy en día, la nueva tecnología, es mucho más fácil cuando puede resolver problemas específicos, pero su relevancia no es tan alta como se veía antes y existen otros disparadores que tienen más importancia a corto plazo precisamente por los desafíos que se presentan, ¿no? Y también el acceso a nuevos recursos como redes, nuevas alternativas de productos, partnerships, también hay una relevancia baja, sin embargo es algo que valdría la pena considerar. Entonces, si tú logras entender estos cambios en la industria, los nuevos comportamientos del consumidor y los cambios sociales, estás entendiendo rápidamente lo que está cambiando en el mundo y cómo se va a adaptar a corto y mediano plazo. Y esto puede ayudarte mucho a poder desarrollar productos o servicios que te garanticen la permanencia con estos cambios que se avecinan. Uno de los procesos o de las cosas también muy importantes tienen que ver con el enfoque en la sistematización y la digitalización. Hay mucha gente que está muy acostumbrada a los procesos y hacer las cosas otra vez en Excel, hacer una cotización en Word y mandarla, obtener información de clientes a través de vías telefónicas, algunas que ya están un poquito más avanzadas utilizan el WhatsApp, pero en realidad una de las cosas más importantes y que no se han hecho es la automatización de procesos. Ajá. Y esto se puede hacer a través de la digitalización de los mismos. Es un desafío porque uno tiene que dejar de utilizar los patines que tiene y cambiarse y tener unas llantas todoterreno para poder avanzar mucho más rápido en esta contingencia. Y entonces, otro de los temas más importantes son la sistematización de procesos de ventas. A través de CRMs o a través de administración de leads, nos ayudan mucho a poder controlar y ver a estos vendedores que tienen que entender las nuevas dinámicas digitales. Entonces, uno de los principales retos que tienen las empresas y los empresarios es la actualización de su fuerza de ventas y sobre todo la capacitación en temas de sistemas de ventas digitales, ¿no? Entonces ahí hay un gran nicho en donde el vendedor tiene que transformarse y transformar su visión de negocio y su sistema de ventas en un sistema mucho más eficiente, ágil y autoadministrado. También es muy importante que las empresas transiten hacia una visión mucho más clara del marketing y comunicación digital. La administración de redes sociales, todo lo que hablamos de community managers y todo, está bien siempre y cuando generen suficientes clientes o suficientes leads y se puedan administrar y que esto sea rentable. Me ha tocado ver muchas empresas que tienen, digamos, Facebook, que tienen Instagram, que tienen Twitter, pero realmente no se usa de una manera adecuada y no se entiende cuáles son las funciones de cada una de las redes y cómo tienen que impactar en la captación de leads. Entonces, marketing y comunicación digital hoy en día se vuelve muchísimo más relevante para procesos de sistematización y digitalización. También es importante el tema de precios diferenciados. Cómo establecer diferentes precios para diferentes mercados y ofrecer diferentes servicios. Venimos de una visión, digamos, un poquito vieja o olvidada de decir, tengo un gran mercado y le voy a ofrecer un solo producto. Y hemos perdido esa capacidad de poder generar muchos productos para muchos mercados y satisfacer muchas necesidades. Entonces, el tener precios diferenciados a través de un producto base y hacer pequeñas diferencias para alcanzar diferentes segmentos de mercado, hoy en día se vuelve mucho más relevante. Esto es que podamos nosotros ofrecer a diferentes segmentos diferentes productos con lo que nosotros diseñamos o producimos, ¿no?
También es de la mano con la estrategia de precios diferenciados es esta diversificación de portafolio de productos. La verdad es que nos tardamos mucho en desarrollar nuevos productos y en lanzarlos, en probarlos. Y le voy a dar 1 año, le voy a dar 2 años. No. Hoy en día necesitamos un speed launch. Esto es empezar a producir y lanzar productos rápidamente al mercado para ir probándolos. Aquellos que no alcancen el mínimo que nosotros hayamos definido, hay que irlos eliminando y generar cada vez más opciones. Esto es generar un funnel de innovación que nos permite estar teniendo alternativas cada vez mejores para nuestros clientes o consumidores. Entonces, dentro del sistema, dentro de los procesos de sistematización y digitalización, hay que entender que el tema digital y tener plataformas automatizadas nos ayuda mucho a poder mejorar y fortalecer nuestra empresa. Dentro también está el tema de innovación. Esto es, ¿cómo puedo yo rediseñar la oferta de valor bajo diferentes esquemas o diferentes escenarios o cuestiones disruptivas? Lo que estamos viendo hoy en día es una disrupción brutal entre lo que estábamos acostumbrados y entrar a una nueva etapa en donde las cosas han cambiado y han girado 180 grados. Entonces, tendremos que entender cómo a través de la innovación podemos satisfacer a diferentes mercados. Y tendremos que plantear los productos que tengo hoy en día, cómo colocarlos en nuevos mercados. O qué otros productos le puedo ofrecer a mis mismos mercados. Cómo atiendo de una manera diferente a mis clientes actuales. O qué nuevos productos puedo sacar para los nuevos mercados. Y todo esto me genera un sistema de servicios adicionales con value added. Entonces, la innovación tiene que ser un proceso constante que me permita rediseñar esta oferta de valor para diferentes mercados de forma disruptiva y que me estén generando sobre todo comunicación, información al cliente para que vea que estoy tratando de innovar, pero sobre todo encontrar un mix adecuado que me permita generar mucho valor y a la vez mucha utilidad. Ahora, yo te quisiera mostrar esta gráfica que para mí es muy, muy importante. Es cómo evaluar tu nivel de riesgo, ¿no? Entonces, de lo que habíamos visto en la gráfica anterior, es entender el impacto en la organización. Esto es, si eres una empresa exitosa y tus ingresos crecieron en los últimos 4 meses a pesar de la pandemia, quiere decir que es una gran oportunidad para ti porque estás creciendo. Y ahora, al corto plazo, o los siguientes 6 meses, hay que asegurar la demanda. Significa que tienes que garantizar que tus clientes y tu mercado se mantenga y se desarrolle. A mediano plazo, lo que es el siguiente año, es fortalecer tu posicionamiento a través de esta demanda para que el cliente, una vez que salgamos de esta etapa, estés muy bien posicionado para continuar con la generación de valor que tienes hoy en día en tu cliente y no perder ese nicho. Y a largo plazo, obviamente hay que empujar con agresividad para desarrollar este negocio, porque obviamente en el tiempo cada vez van a entrar más competidores, ¿no? Que hayan entendido que hay empresas que sobrevivieron y cuáles son las fórmulas. Entonces, tienes que ser muy agresivo para desarrollar el negocio y poder mantener alejado a todos aquellas, pues digamos, competidores que pudieran tratar de quitarte una parte de participación de mercado. En dado caso de que tú seas una empresa resentida, esto significa que has perdido de manera sostenida ingresos entre 0 y 15% en los últimos 4 meses, tienes que a corto plazo prepararte para la reapertura. Sabemos que eso va a suceder. Sabemos que muy pronto, no sabemos bien en qué fecha, pero eso pues todavía no está definido, pero tienes que empezarte a preparar cómo vas a regresar a ese modelo y qué es lo que vas a hacer para poder captar la mayor cantidad de market share, ¿no? A mediano plazo es muy importante que trates de defender tu posición competitiva y encontrar nuevas alternativas de crecimiento. Si bien ahorita en los 6 meses tendrás que prepararte para la reapertura, en 1 año tienes que estar invirtiendo en innovación para saber cómo vas a estar sosteniendo tu crecimiento. Y a largo plazo,
hay que defender esta posición competitiva y también encontrar nuevas formas de crecimiento, al igual que mediano y largo plazo. Esto es, tienes que estar innovando. Si eres una empresa rescatable que has perdido sostenidamente tus ingresos entre el 15 y el 50% en los últimos 4 meses, tienes que enfocarte en la supervivencia y prepararte para la reapertura. El tema es cómo vas a sobrevivir frente a la reapertura. Hay un tema de flujo ahorita en el muy a corto plazo. Sin embargo, ¿cómo capitalizas y mantienes esos recursos para que en el momento en que se abra o existe la reapertura, tú puedas invertir y reinvertir y puedas generar un ciclo virtuoso que te permita desarrollarte? A mediano plazo, la parte más importante es generar o pivotear el negocio para encontrar estas nuevas formas de reinventarte, ¿no? Y cómo puedes innovar y diversificar. ¿Qué alternativas tienes tú para poder satisfacer nuevas necesidades o nuevos mercados y ver qué es lo que tú puedes hacer para reinventarte? Y a largo plazo, tienes que entender que van a entrar nuevos entrantes agresivos y tienes que reinventar rápidamente un nicho en el cual te puedas posicionar. Entonces, si bien como empresa rescatable tienes que sobrevivir y disminuir lo más posible tus gastos, sí tienes que invertir más en innovación para poder pivotear tu negocio y encontrar nuevas formas de poder solucionar las necesidades de los clientes. Y si tienes una empresa catastrófica, esta es la que ha perdido ingresos por más de 50% durante los últimos 4 meses, quiere decir que la necesidad se encuentra en riesgo y muy probablemente tendrás que analizar si a corto y mediano plazo la oferta de lo que tú estás dando es lo suficientemente buena y se alinea directamente a la nueva realidad, o definitivamente vas a necesitar cerrar tu empresa o contraerte para eliminar todo aquello que no es esencial y quedarte solamente con la parte esencial de tu negocio para sobrevivir y prepararte para iniciar nuevamente. ¿Ok? A veces, como dicen, no es donde ganas más, sino donde pierdes menos. Y a veces es más importante, bajo el principio de realidad, darse cuenta que puede ser que es un negocio que no hoy en día no es sustentable y más vale que te puedas replegar y desarrollar una estrategia que te permita regresar rápidamente al mercado. A mediano plazo, si es que decides no cerrar y te contraes, entonces hay que pivotear este negocio y encontrar estas nuevas formas de cómo reinventarte. Entonces, vean cómo se convierte en algo fundamental el tema de digitalización, sistematización e innovación para poder amortiguar el impacto en la organización a corto y mediano plazo. Y a largo plazo, si es catastrófica, entonces habría que ver si vale la pena jugar la estrategia del último superviviente, a ver quién aguanta más, e ir viendo cómo las empresas salen del mercado para ser el último, o definitivamente cerrar el negocio y tener que replantear las cosas. Entonces, yo creo que cada empresario y cada empresa tiene características diferentes y es necesario hacer una planeación que te permita a ti definir cuáles son tus siguientes pasos en corto, mediano y largo plazos y cómo vas a reestructurar tu empresa para que ésta siga manteniendo su valor en lo importante y aquello en lo que no es esencial, deshacerte de eso. Uno de los principales retos que creo que hoy en día tienen los empresarios es el tema de la digitalización y la sistematización. Creo que las empresas necesitan hoy en día más que nada sistematizar sus procesos y digitalizarlos. Esto les va a ayudar a tener una ventaja competitiva a corto plazo y en el momento en que empiece la reapertura y empiecen a generar o a cambiar la demanda, a tener una demanda positiva, ya se encuentra una empresa sobre una plataforma automatizada que les permita dominar o manejar de mejor manera sus procesos y la operación del negocio. Y sobre todo, pues también tiene que ver con cuestiones financieras. No olvidemos que al final la idea de tener un negocio es generar riqueza, pero no solamente para el dueño o el empresario, sino también para la organización y para la sociedad. Entonces,
En la medida en que la empresa está alineada de mejor manera hacia el cliente consumidor, se va a poder generar más esta riqueza y se va a tener mayor fortaleza a mediano y largo plazo. Una de las cosas también muy importantes que siempre se nos olvida, porque siempre hablamos de cuestiones operativas o de marketing o de ventas o de estrategia, tiene que ver con la mentalidad del empresario para este nuevo ciclo de negocio, ¿no? Entonces, esta nueva forma de pensar de los empresarios tiene que estar enfocado a pensar y encontrar nuevas formas de solucionar problemas. Ya no basta con conocer el negocio, ya no basta con tener experiencia, sino también hay que tomar el reto y hay que tener la disponibilidad también para encontrar nuevas soluciones y enfocarse a nuevos mercados. Quizás aquel método, aquella forma que te llevó del punto A en el pasado al punto B en el que estamos hoy en día, no es aquel o esa fórmula, no es aquella la que te va a llevar al punto C que está ubicado en 2, 3 años adelante. Entonces, hay que entender que esta fórmula que a ti te ha ayudado necesita replantearse, modularse y tomar ciertos riesgos para transformarse en la siguiente estrategia que te va a ayudar, número 1, a sobrevivir y número 2, a desarrollarte. Entonces, uno de los principales retos que tienen hoy en día las empresas es que el empresario decida dejar todo aquello que no le ha servido, que le sirvió en un momento, pero que hoy en día no le sirve, y encontrar o replantear nuevas formas. Yo aquí te diría, una de las cosas más importantes es no dejes de formarte, no dejes de leer, no dejes de prepararte, porque eso te va a hacer sentir que eres más fuerte y tener mayor conocimiento para poder afrontar las cosas. La segunda es tener mayor sensibilidad del mercado y deseo genuino de ayudar. Esto es, tienes que entender claramente quién es tu cliente y por qué le debes ayudar. Ya no nada más son las cuestiones de utilidades o de vender más, sino también de cómo vender mejor. Y esto implica que tú ayudes más a tu cliente para que él pueda satisfacer de mejor manera su necesidad. Entonces, esta sensibilidad del mercado es muy importante. A veces en las empresas se nos olvida tocar o probar o entender qué es lo que está pasando con los clientes y los consumidores. Entonces, hay que volver a esa parte de sensibilidad del mercado. La tercera es invertir hoy para capitalizar mañana. Hoy en día es necesario invertir. Si me preguntas, yo te diré estos 6 meses invierte. Y entonces mucha gente me dice, oye, ¿cómo voy a invertir si no tengo dinero? La inversión no nada más es en recursos, también es tiempo y es esfuerzo, ¿no? Entonces, hoy en día necesitas invertir quizás tiempo, quizás esfuerzo, prepararte tú, fortalecerte tú y entender qué es lo que necesitas para que puedas capitalizar el día de mañana todos los desafíos. Y cuarto es cuidar el valor interno de la organización. ¿Por qué la gente te compra? ¿Por qué las empresas te compran? ¿Por qué es reconocido en el mercado? ¿Qué es lo que pasa con el valor de la organización? Muchas veces se nos olvida ver qué es lo valioso o por qué los clientes o los consumidores nos compran a nosotros y no a la competencia. Entonces tenemos que cuidar mucho ese valor interno de la organización, digamos el corazón de la empresa, de tal manera que el día de mañana mantengamos ese valor y sea algo muy reconocible y sustentable en el tiempo. Entonces, así como las empresas tienen que adaptarse al medio ambiente, tienen que adaptarse a los desafíos, y así como el consumidor se ha transformado, los empresarios también tenemos que transformarnos y pensar de una manera diferente. Entonces, ya como conclusión de este webinar, que espero que te esté gustando mucho, es primero el principio de realidad, entender en dónde estás parado y identificar si efectivamente vale la pena que continúes y si vas a continuar, bajo qué circunstancias y qué tienes que hacer para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver y hay que aceptar las cosas y entrar en este estado de urgencia de cómo rediseñar, replantear, reinventar, transformar tu organización para que pueda desarrollarse de mejor manera y tener claro que tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Si el dinero es lo complicado, entonces nos queda tiempo y esfuerzo. Los desafíos fundamentales son, hay cambios en el consumidor, hay que entenderlos, hay que prevenirlos, hay que ver cómo después de este tiempo que ha sido el lockdown,
cómo va a ser el retorno a esa nueva normalidad o nueva realidad y cómo puedo mantener la oferta que he diseñado para ese cliente consumidor. ¿Cómo voy a replantear el modelo de negocio? ¿Cómo me subo a una plataforma digital? ¿Cómo sistematizo? ¿Cómo obtengo esos recursos de las nuevas ventas digitales? ¿Cómo voy a alcanzar y me voy a comunicar de una manera distinta con mis clientes, aquellos que están cerca y aquellos que pueden estar lejos, pero que también pueden ser un mercado importante? Y al final, ¿cómo digitalizo y transformo mi empresa para un nuevo desafío? Y entonces, el mayor desafío, considero, es cómo encontrar nuevas fórmulas que permitan satisfacer esas necesidades de los clientes de manera rentable. ¿Cómo puedo yo hacer negocio con estas nuevas necesidades y estos nuevos nichos o segmentos de mercado que están generándose y que están surgiendo a consecuencia de toda esta etapa? ¿Ok? Bueno, pues espero que te haya gustado mucho este webinar. Eh, eh, Creo que hay muchas cosas que podemos seguir platicando en el tema. Lo único que te digo es que si te gustó, pues nos puedes seguir en Facebook, en @inteligencia empresarial, o en YouTube. Está el canal de YouTube que eventualmente vamos subiendo contenido que puede ser interesante y es Inteligencia Empresarial. Ahí nos puedes encontrar. Espero que te haya gustado y pues mucho éxito en esta etapa. Hasta la próxima.